Hola, hola, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos aquí al multiverso del fútbol por Johnny TV, el canal de los protocolos. Y el día de hoy, señoras y señores, tenemos una gran periodista deportiva a la cual yo admiro. Recién tengo el gusto ya más ampliamente de conocer y he seguido su carrera desde hace mucho tiempo. Periodista que va a la cancha, in situ, va a buscar la noticia a cada federación y por eso hace admirable su labor y definitivamente es una de mis referentes a la cual yo tengo y la sigo también. Demos la bienvenida, por favor, a la gran periodista Judith Chuquipul, aquí en el multiverso del fútbol. Un aplauso para Judith, por favor. Gracias, Judith, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida aquí a este pequeño espacio del multiverso del fútbol por Johnny TV, el canal de los protocolos. Un saludo para todos los oyentes y televidentes. Judith. ¿Qué tal, Johnny, o más conocido como Juanjo para los amigos? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Sé que tienes una gran sintonía y que tienes diversos invitados y bueno, es un honor estar esta noche justamente antes de finalizar el año 2020, que no ha sido tan bueno por la pandemia, pero de todas maneras, los que estamos finalizando el año, por lo menos nos estamos dando el gusto, entre comillas, de todavía seguir con vida, porque lamentablemente la pandemia nos tiene en ascuas, uno no sabe lo que va a pasar de un día para otro. Así es, estimada Judith, y gracias a Dios estamos, como tú dices, con salud, con vida, que eso no se compra ni se vende, ni obviamente se regatea por la calle. Nosotros estamos con salud, con vida, porque nos cuidamos, y eso es lo principal para poder también llevar paz, salud a nuestras familias. Bueno, Judith, conocemos esta charla y te agradezco por estar aquí, de verdad, muy reconocido porque estés con nosotros. Después de tanto tiempo que te he buscado, ya al fin, por fin dije, voy a tener a la gran Judith Chuquipul. Y para que los oyentes más o menos se identifiquen contigo y sepan la gran trayectoria que tú tienes, cuéntanos un poquito aquí, Judith, cómo empezaste en esto del periodismo deportivo, porque definitivamente tú tienes una gran trayectoria, un paso enorme por lo que es pregón deportivo, y quisiéramos más o menos conocer un poquito de tu trayectoria. Cuéntanos aquí al multiverso de fútbol, estimada Judith. Sí, Juanjo, bueno, te contaré que yo me inicié en el año 1988, cuando yo todavía estudiaba en la Universidad Particular San Martín de Porras. Yo estaba en los últimos ciclos, entonces cuando uno está en los últimos ciclos tiene que buscar las famosas prácticas. Entonces, me enteré que en Radio Selecta estaban necesitando reporteros y me presenté y había un programa que se llamaba la Escuela de Periodismo Óscar Artacho Morgado, que era un programa de pregón deportivo como un semillero para formar nuevos periodistas de pregón deportivo. Entonces ahí yo me inicié inicialmente y ahí cubríamos a decore, bueno, nos enviaban a diversas disciplinas, pero todo del ámbito escolar. Entonces yo estuve un tiempo ahí con otros colegas que recién emergían en esa época y después ya de un año y medio, más o menos 2 años, yo ya pasé a integrar bueno, como practicante de pregón deportivo, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Y cuéntanos un poquito, Judith, en ese paso que tuviste por pregón deportivo, sé que conociste diversas personalidades, diversos periodistas que han dejado huella, como el caso de don Miguelito de los Reyes, que yo también lo escuchaba, don Pepe Troncón Yaste, también en la última etapa de Selecta, el Che David Barrios, que también hacían la revista deportiva, me acuerdo, con Betty Toto, contigo, con los muchachos que estaban ahí en ese entonces. Cuéntanos un poquito tu paso por pregón deportivo y obviamente la trayectoria que tuviste ahí en esa casa emisora y en el programa deportivo también, mi estimada Judith. Sí, bueno, en pregón deportivo, en el momento que yo ingresé, lamentablemente yo no pude conocer a don Oscar Artacho porque cuando yo empecé mis prácticas, don Oscar Artacho había fallecido el año anterior. Pero sí conocí a las grandes figuras de la época, porque pregón deportivo en esa época era el programa que tenía no solamente el liderazgo en sintonía, sino también tenía al mejor plantel periodístico de la época. Y entre ellos estaba don Miguel de los Reyes Peña, quien era el encargado, prácticamente el director, ¿no?, de pregón deportivo, el coordinador de todas las actividades periodísticas del plantel de pregón deportivo. La verdad que don Miguel en un principio inspiraba miedo, a mí
me mandaba a entrevistar a todo el mundo. Si me decía, Judith, ándate al cerro a entrevistar, yo tenía que ir y le cumplía. Yo creo que eso le gustó a don Miguel. En un principio a mí me molestaba porque yo lo veía que era demasiado exigente conmigo, pero creo que él veía que yo tenía condiciones para el periodismo que quizás en ese momento yo no lo veía, ¿no? Y le gustaba porque entrevista que me decía que le haga, yo lo hacía. Y bueno, eso le gustaba que le cumplieran, ¿no? Que uno sea disciplinado. Y bueno, así poco a poco ya fui avanzando como reportera, me mandaban a entrevistar, me mandaban a cubrir conferencias de prensa, eventos deportivos, hasta que ya uno poco a poco se va consolidando, ¿no? En el camino y estuve inmersa en diversos proyectos de la radio, ya porque la radio en realidad Selecta era una radio deportiva, que su programa principal era Pregón Deportivo en un inicio, pero después ya se volvió una radio netamente deportiva con el correr de los años. Ah, mira tú, qué interesante. ¿Qué recuerdo de don Milito Los Reyes? ¿Alguna anécdota con él? O con don Pepe Troncón también, que estaba encargado del vóley. Yo me acuerdo que don Milito era un caballerazo, tenía una particularidad para una gradilocuencia para expresarse en un medio de comunicación que no la tenía nadie, de una manera particular. Y el caso de Pepe Troncón, un maestro, ¿no? Nosotros le decíamos ahora último, en su última etapa, antes que lamentablemente nos deje, que no fue producto de la pandemia, sino porque él estaba mal el año pasado, le decíamos el Blas López de Pregón, porque obvio, lo comparábamos con un jugador muy bueno de Sport Huancayo, y obvio, él le gustaba ese tipo de juego que hacía Blas López, o sea, en ese entonces, en Pregón Deportivo. Pero cuéntanos algunas anécdotas, algunas experiencias que hayas tenido con don Miguel o con don Pepe, Judith, aquí por el multiverso del fútbol. Sí, Juanjo, don Miguel, como te decía, era bien exigente y en la época, pues, el voleibol estaba en su plena efervescencia por lo que había logrado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Entonces era tradicional las conferencias de prensa del profesor Mambo Park, que en un día de semana él recibía a la prensa, pero no recibía, o sea, no daba entrevistas individuales. Entonces, y aparte el carácter esquivo del profesor Park hacía pues que a uno le tuviera miedo, inspiraba temor. Y siempre se hacía las ruedas de prensa, él hacía, entonces todos íbamos, cubríamos, pero en las ruedas de prensa todo el mundo pregunta y salen las voces de diferentes periodistas. Entonces, don Miguel un día me dijo, si no me vas a traer una entrevista con Mambo Par, mejor no me traigas ninguna rueda de prensa porque no se lo va a pasar acá en el programa. Me dijo así, porque Pregón Deportivo tiene que tener las exclusivas, así me dijo, las exclusivas, acá no tiene que filtrarse ningún reportero de otros medios. Y bueno, ya pues ante esta disyuntiva ya hoy decía, ahora qué hago, Dios mío. Entonces, en una de esas que como yo siempre iba muy seguido, aparte de la rueda de prensa, iba siempre a cubrir el entrenamiento, Cirilo, que era el portero en el Olivar de Jesús María, me dice, señorita, ¿por qué está preocupada? Le conté, pues, ¿no? Lo que había pasado. Y me dice, señorita, no te preocupes, me dice. El profesor Mambupar le gusta la disciplina. Y como le gusta la disciplina, si tú vienes media hora antes que él llegue, él te va a ver. Y cuando él te vea que tú estás viniendo seguido, antes que él, entonces él te va a conceder la entrevista, me dijo Cirilo. Y dicho hecho, pues yo me venía una hora. Ah, mira. Me venía y me veía el profesor pasaba, profesor, buenas tardes, me saludaba todo, hasta que yo me atrevía todavía a decirle, profesor, la entrevista, ¿no? Hasta que un día me atreví, le dije, profesor, una entrevista, y entonces el profesor me dijo, buenas tardes, ingresó al Olivar, me dijo, ya salgo. Y yo dije, ay, ¿saldrá, no saldrá? Estaba en la duda, pues, ¿no? De repente dije, claro, por cómo no me ha saludado, pero no, a los 5 minutos salió. Me dijo, voy a saludar y salgo, me dijo. Y efectivamente, a los 5 minutos salió y le hice la primera entrevista y ya desde ese momento ya, ¿para qué? Ya el profesor me agarró cariño y siempre que ya ibas a los entrenamientos, ya bromeaba con él y ya me concedió. Y eso que bien parco, ¿no? Bien parco, varias entrevistas ya me concedió. Y yo tengo varias entrevistas grabadas. Sí, tengo varias entrevistas grabadas con el profesor. Y una de las más conocidas fue la que le hice cuando se realizó el 10º aniversario de, claro, de la medalla de plata. Claro y él
fue en Camino Real, me acuerdo que me citó y llegó con su famosa agenda negra donde estaba escrito todo lo que sucedió día por día de Seúl 88 y de la gran final. Inclusive lee algunos pasajes en la entrevista, como me hubiera gustado en ese momento que existirían los celulares como ahora, ¿no? Lo hubiera filmado todo, pero todo fue grabado. En esa época nomás nuestro único medio de grabar era nuestra grabadora y había que cuidarla porque si la grabadora se malograba, ya eras. Entonces, en esa época, la entrevista ha quedado para la historia, porque en ese momento él cuenta lo que sintió, ¿no? Al momento de perder la medalla de plata. Y bueno, para aquellos que les gusta la historia, pueden entrar a mi canal de YouTube en mi sitioteca, donde pueden ingresar y poder escuchar la entrevista completa del profesor Mambo Park, ¿no? Sobre el tema de Seúl 88. Claro que sí, muy recordado, sobre todo porque de ahí, pues justamente fue donde salieron grandes voleibolistas de la época y de ese entonces, ¿no? Yuri, ¿cuál es la primera federación que tú pisaste y dijiste, aquí la hago mi entrevista, y que obviamente, porque sabemos que tú has estado en badminton, en natación, en vóley, equitación, es decir, prácticamente en karate, en judo, kung fu, Dios mío, ¿qué federación has estado? Pero obviamente, ¿cuál ha sido la primera federación que tú pisaste y dijiste, bueno, aquí le hago la nota, aquí puedo yo explayarme, o de repente tuviste un poco de temor? Cuéntanos un poquito aquí al multiverso del fútbol, Judith. No recuerdo específicamente qué deporte, pero lo que sí te podría decir que la primera entrevista que yo realicé fue al presidente del Tribunal del Deporte Peruano, ¿En ese que entonces era? era don Alfredo Salazar. Y Ah, entonces, mira, ok. don Alfredo Salazar, recuerdo que su oficina quedaba por Miraflores, creo, y cuando me vio me dijo, ay, yo pensaba que tú eras mayor, me dijo, pero Alberto eres una chiquita, me dijo así. Entonces, bueno, así le caí en simpatía y le hice la primera entrevista a don Alfredo Salazar, un caballero que en paz descanse, ¿no? Y él era en ese entonces el presidente del Tribunal del Deporte, porque ahora ya no se llama Tribunal del Deporte, pues ahora tiene un nombre bien largo, Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores de... Así es el nombre, ya me lo aprendí, ya al comienzo no me lo podía aprender, más fácil es Tribunal del Deporte. Ajá, y entonces cambiado el nombre, lo han alargado, pero al final es lo mismo, ¿no? Y bueno, en cuanto a las federaciones, yo recuerdo que un poco de temor tuve cuando me enviaron a hacer la cobertura de billar, porque tú sabes, billar era mal visto en esa época. Claro. Todo lo que se hablaba mal del billar y que una dama ingrese a la federación daba temor, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué me mandan al billar? Decía yo, ¿no? Entre mí, pero igual te permisión. Y entonces, pero igual fui la primera vez al billar y como me trataron tan bien, porque todos cuando yo llegué me trataron, me daban entrevistas, todos los billaristas, me hacían... Entonces ya dije, ya más seguido iba a cubrir. Entonces, perdóname que te corte, yo dije que en ese entonces ya estaba el actual esposo de nuestra amiga Yuli, Ramón Rodríguez. Ramón Rodríguez. ¿No? Ramón Rodríguez. Sí, Capaz, ¿no? Capo, ¿no? Sí. Lo que es el billar, ¿no? Claro, él ya es laureado deportivo, él ha recibido ya los laureles deportivos. Claro, por sus medallas mundiales. Pero en esa época él estaba surgiendo como la nueva figura del billar, pero en ese momento vivía don Adolfo Suárez Perret, nuestro primer campeón mundial. Claro. Del billar. Y también estaba don Humberto Sugimisu, su campeón mundial. O sea, tú ya entrabas al billar, era pues el reino de las medallas, porque encontrabas a don Adolfo Suárez, campeón mundial, don Humberto Sugimisu, campeón mundial, otros nombres conocidos como Cayo Bardales, Rafael Noya, eran campeones nacionales. Cayo Bardales, también, claro. También habían logrado títulos nacionales. Recuerdos, títulos panamericanos, o sea, tú entrabas y a todos los viaristas eran figuras, sino que a nivel panamericano. Y yo que le decía a Pepe Troncón que es un bestseller, que es una enciclopedia, contigo me puedo pasar toda la noche, porque tú sabes que un montón. Oye, qué tremendo, y te acuerdas los nombres, es lo más interesante para la gente joven que nos está escuchando y viendo. Judith paseaba por todas las federaciones y recababa la información, no importaba la hora,
el día. Como ya han escuchado, Miguelito Los Reyes era bastante exigente en ese sentido. Y dime, Judith, ¿cuál es la federación que más visitabas tú? La que recuerdes tú que más visitabas, la que de repente tal vez, o la que te sentías más cómoda, porque, no sé, había la información muy asequible, o el buen trato, o hasta de repente los aperitivos, porque había de repente cafecitos, sanguchitos. Digo, no sé si habrá alguna de esas federaciones aquí al multiverso de fútbol, Judith. No, bueno, la que más he visitado es el voleibol, porque en el interín de Pregón Deportivo surgió el programa Sobre la Net con don Pepe Troncón. Ay, claro. Don Claro Pepe que sí. Troncón me convocó para yo ser su productora. Yo fui la primera productora que tuvo Sobre la Net, el programa que hoy en día conduce Raquel Rodríguez, claro que sí. Raquel Catalina. Un saludo claro, de Raquel Catalina. pero Sí. en realidad yo podría decir que yo he sido la fundadora de ese programa porque duró 11 meses. 11 Claro. meses Pepe Troncón y causamos polémica porque cubríamos todo lo del voleibol, desde la A hasta la Z cubríamos. Entonces yo practicaba en la federación y cubríamos voleibol femenino, masculino, ligas, todo cubríamos. Y cuando faltó un mes para cumplir el año, se finalizó el proyecto. Causábamos mucha polémica, no nos querían mucho. Y ya ahí terminó el programa. Mira, imagínate. Sí, Y la federación que más, o sea, vamos a decir, todos los deportes son importantes, Judith, claro está, y sí. quién mejor que tú, que lo sabes porque has estado en diversas federaciones, pero la federación que tal vez, bueno, tú dijiste ya la que de repente te da un poco de miedo al billar, pero el deporte más raro, de repente, el más novel que hayas ido, tú visitado, ¿cuál sería para ti, por ejemplo? El deporte que, no sé, puede ser hockey, puede ser, no sé, cricket, no sé, natación no creo porque era recontra conocido, igual que el vóley, pero ¿cuál es el deporte que de repente se sabe poca información o que se recaba yendo a la misma federación? Casi raro, no he visto ningún deporte porque comisión que me daban yo siempre procuraba buscar información acerca de la disciplina para cuando yo llegara a la federación, sí, para cuando yo llegara a la federación no esté en nada. Claro, no esté en el aire. Entonces, yo recuerdo que en una de las federaciones más difíciles de cubrir era también lucha amateur, porque recuerdo el presidente era don Vladimir Moskevich, que no dejaba entrar a ninguna dama, así, prohibido mujeres de ingresar a la lucha. ¿Y por qué? No? No sé, era su disposición, inclusive los deportistas se entrenaban en el sótano y estaban con rejas. Entonces, cuando uno llegaba Carlos le decía, te quieren entrevistar de tal radio, y salía el deportista o uno se acercaba y lo entrevistaba. No dejaban, pero en un principio lo hacía, creo, por disciplina, de repente pensaban, ¿no? Que los muchachos de repente se iban a comportar mal, qué sé yo, pero después cuando ya vio la seriedad del programa y de que nosotros íbamos a buscar realmente la información para darle cobertura a su disciplina, después ya fue muy amable el presidente y cada vez que íbamos nos concedía entrevistas, nos daba facilidades para entrevistar a los luchadores, todo eso. Ah, qué bueno, mira, interesante. Sí, o sea, siempre nos ganamos el cariño de los aprecio, ¿no? El cariño, porque veían que el trabajo que se realizaba era muy serio, nosotros no íbamos por las puras a la federación, nuestro objetivo era a los deportes. Entonces, yo tenía mis días que iba a la federación y me iba federación por federación, me iba, como por decirte, desde las 2 de la tarde y visitaba las federaciones como hasta las 6:30 de la tarde. Bueno, cuando antes era factible visitar, porque ahora en el Estadio Nacional ya no te dejan ingresar así nomás. Antes sí uno podía darse la vuelta por el Estadio Nacional, ingresar puerta por puerta y te recibían los dirigentes, te daban información, todo, ¿no? Y bueno, a nosotros, bueno, qué mejor que nos den información, porque eso nutría el programa, porque como nosotros no cubrimos, bueno, en mi caso fútbol no cubríamos, para nosotros tener la información del deporte amateur era el pan de cada día, y que ellos nos den la facilidad es mucho mejor. Claro, Judith, y muy reconocido, porque siempre me acordaba de tus segmentos que tenías en Pregón, en Selecta, y que te da el pase uno de los chicos, o de repente el mismo Che David. ¿Qué recuerdo de Che David? Bueno, nada, que el Che David no ha fallecido, está vivito y coleando, todavía sigue en Pregón, pero tú sabes, pues era uno de los oyentes fieles a la revista deportiva,
Y llamaba y conversaba, siempre nos batían a nosotros los más oyentes porque decían, oye, tu pata metálica, ¿no? Entonces, tu pata metálica, tu pata esto, Che David, que esto, lo otro. Pero cuéntanos un poquito cómo tú lo veías a Che David, qué características, qué perfil, porque él también te daba el espacio debido en su programa, la revista deportiva, que era un programa ómnibus, para poder también hablar de deporte amateur, ¿verdad, Judith? No, sí, cuando ingresó David, porque él venía, él es peruano, pero él Mirá, él es peruano, ¿viste? se ha educado en Argentina, pues, ¿no? Entonces, cuando él vino, él primero observaba cómo trabajábamos, Betty Soto, que también era la otra reportera, yo. Claro. Él antes de dirigir la revista, ¿no? Él veía cómo trabajábamos. Y yo, bueno, yo creo que él se dio cuenta de cómo eran las personalidades de cada uno y de ahí formó el grupo para que pudiera hacer la revista deportiva. Y bueno, le dio más dinámica, pues, porque una persona que viene fuera le dio más dinámica al programa, lo modernizó el Che David. Y bueno, una anécdota con él era que como él a veces de vez en cuando se soltaba sus lisuras, sus ajos y cebollas, y hasta como yo no ahora, estaba, hasta ahora. bueno, hasta ahora, pues, ¿no? Saludos Pero por entonces, ahí. sí, entonces, como a mí como que me incomodaba, entonces cuando él Ah, iba a lanzar una lisura, pero a mí mucho más, porque yo desde pequeña siempre he sido así, hasta que, o no, sea, no, claro, claro, sí. hasta me ponía a llorar, me acuerdo, ya con el tiempo ya le he ido tomando a la broma, ya no lo hago tanto, mucho caso, ¿no? Ya he madurado en ese aspecto. Y Es que entonces, la crianza Judith antes, acuérdate, claro, yo era también muy fui estricta, padre. muy disciplinada, claro, Claro, lógico, sí, y lógico. entonces, Y yo valoro sí, eso, ¿no? Yo lo valoro mucho. claro. Y Sí, sí. cuando él iba a lanzar una lisura, me decía, Judith, perdón, ¿ah? Y le decía, no, David, no te preocupes, mis oídos están inmunizados, le decía, y se reía. Ay, Mira, no, ve. ¿para qué gratos recuerdos con David? Todavía tenemos contacto. Claro. Me acuerdo de Che En- David, el claro, gran el Che chileno, David, ¡oh! claro, sí, Tremendo sí, periodista. sí. Betty Soto, Judith Kipul, Pepito Alfaro, que falleció, también nos dejó, Sí, Joel Fernandito Ochoa, Espinosa, ¿te sí, acuerdas? Está Richard Girón, eso. Ujú. Póster Ortecho, Miguelito de los Reyes, el gran Percy Ángel Espino, que eso le Ah, puso don Miguelito porque él es Ángel Percy sí, Espino Uribe. Acuérdate, así es, a él le sí, puso sí, Percy Ángel. Y hasta ahora también lo dateo y gracias a Marco Flores, que ahora también está en Pregón, y gracias a él fue que claro. mucho que me conecté con toda esa gente de Selecta, ¿no? Y Zamorano Pereira en los controles, que siempre estaba ahí, ¿no? Sí, grato recuerdo, Judith, y siempre escuchándolo de ustedes, y yo siempre muy pendiente de tus reportes, porque también tenía un familiar, como te conté en interno, que Sí, estaba y que tú cubriste también lo que es con el señor Demetrio Mamani, creo que es, ¿no? Mamani. sí, el Kung Fu, Wushu. Ajá, el Wushu, école. En la parte de danza tenía un familiar ahí, que estaba para un sudamericano, que fue en Chile, viajó a Chile y ahí fue donde, Panamericano, perdón, Panamericano, que fue a Chile y que obviamente ahí compitió con los demás, del Kung Fu, en la categoría Wushu de danza, porque hay combate también, en la parte de danza, Sí. ¿no? Me acuerdo mucho de eso, mi estimada Judith, y no, y qué grato tenerte aquí, ¿verdad? Grandes anécdotas, grandes situaciones que has vivido y compartido con tus demás colegas. Yo te pregunto ahora, vamos a lo netamente ya estricto, a lo fuerte, el plato fuerte. Para Ujú. Judith Chupul, ¿cuál es el balance del año COVID 2020 del deporte peruano? Excluyendo, claro, el fútbol, porque ahorita no me interesa hablar de fútbol, no, eso no, pura plata nomás. Pero, a tu parecer, Judith, tu opinión, ¿cuál ha sido el balance de este año 2020 en lo que corresponde al deporte peruano? Cuéntanos aquí al multiverso del fútbol. Bueno, yo pensé que este año iba a ser un año sabático, ¿no? Por la misma Ajá, pandemia, porque en un principio, uy, la efervescencia era todo, era miedo, todo temor. Y bueno, yo dije, este año será un año sabático, no va a haber nada. Sin embargo, bueno, ya la mayoría de deportes ya se han reactivado después de 8 meses de para y bueno, de entrenar imagina. en muchos casos por el intermedio de Zoom. Los entrenamientos, bueno, ya han reactivado los entrenamientos presenciales, inclusive ya han habido competencias
como la de judo, que ha sido presencial y a nivel internacional acá en Lima. Después ha habido una competencia mundial virtual, siendo el organizador Perú. Y en judo han habido 2 competencias sudamericanas, panamericanas. Bádminton también ha hecho el campeonato sudamericano hace poco. Entonces ya poco a poco se está reactivando la actividad deportiva con todos los protocolos de bioseguridad que ha establecido el Instituto Peruano del Deporte, que le ha dado el visto bueno para que puedan actuar diversas disciplinas deportivas que, según tengo entendido, les han dado permiso para poder, a 37 deportes y 10 paradeportes para poder activar. Y en un principio 23 habían regresado, pero ya mirando la lista, inclusive los deportes acuáticos también ya han regresado. O sea, son pocos los que faltarían. El billar me parece que falta aún, pero son pocos ya los deportes que faltan reactivarse. Y bueno, pero ahora el problema, no sé si el próximo año se podrá realizar las otras competencias, porque todo el mundo pensaba que ya la vacuna venía, pero en vista que no hay la vacuna, no sé si los deportistas extranjeros estarán en condiciones de nuevamente venir acá a Perú, ¿no? Porque el próximo año supuestamente debería realizarse la Copa Davis. Claro, por ejemplo. Claro, también hay un campeonato mundial sub-18 de softball que está programado para marzo del año 2020. Mira. Sí, entonces el tenis debió realizarse en septiembre de este año, porque claro. Perú, a inicios de año le ganó, el 6 y 7 de marzo le ganó Perú 3-1 a Suiza en el Club Lawn Tennis de competición y alcanzó el Grupo Mundial 1 tras 12 años, porque la última vez que Perú llegó al Grupo Mundial fue liderado por Lucho Horna y capitaneado por Meizaga. En esta oportunidad, claro, en esta oportunidad el capitán ha sido Tupi Venero. Pero ya tenemos rival que es Bosnia y Herzegovina. ¿Qué tal ese equipo? Bosnia y Herzegovina, ¿hay buenos tenistas ahí? Claro, todo equipo europeo es bueno, pues, ¿no? Entonces está programado de marzo o septiembre del 2021, según dicen. Mira. Quien estaría saltando en un pie, Judith, para que se reinicie el tenis es don Carlos Basay, ¿no? Que le gusta ir al US Open, toda esa cuestión, ¿no? Claro que sí. Pero ahora también lo conozco a don Carlos. Claro. Un saludo para don Carlos Basay, que está escuchando seguro el programa. Y asco es selección. Que dijo, no, asco es elecciones. No, parece que él y Marco no le han pasado la voz, que estamos en época de pandemia y que Alianza bajó, ¿no? Pero como te digo, oye, qué interesante. ¿Qué más campeonatos se vienen, Judith? ¿O qué otros campeonatos están por venirse, no? Por ejemplo, la natación, a mí me encanta la natación, ¿no? Bueno, Perú se ha estado preparando, este año han habido actividades, han habido campeonatos nacionales, en natación también ya, inclusive ya están anunciando su academia de verano a partir del 4 de enero. Claro. Sí, ya muchos deportes se están reactivando, siguiendo estrictamente los protocolos de bioseguridad. El voleibol también hace poco realizó su torneo de voleibol, siguiendo los protocolos de bioseguridad. Entonces, al final, todos van a... El 40% también, ¿no? Claro, todos van a tener que reactivarse. Lo único nada más que no están dejando ingresar al público. Ese es el gran problema porque, según tengo entendido, ya el presupuesto del IPD se va a reducir en un 30%, justamente por el hecho de que no tienen ingresos, pues, por el alquiler de los escenarios. No hay taquillas también. Ese es el problema. Entonces, el próximo año, no sé, dependiendo de lo que suceda a fin, bueno, ya estamos finalizando. Pero Judith, perdóname, tú me hablabas de los deportistas extranjeros, pero yo creo que ellos van a tener más rápido la vacuna que nosotros, ¿ah? Porque México ya tiene vacuna, Chile, Colombia, Argentina, ya prácticamente, Brasil está en el segundo grupo, Europa ya debe estar experimentando, ¿no? Pero yo te digo sinceramente, Perú está en la cola y como nosotros olvídate, como se sabe, es una moneda al aire si van a participar Perú o no va a participar en esos torneos internacionales, ¿no?
Por eso te digo, han venido, como te mencioné, han venido presencialmente para participar en judo y en badminton también, a nivel Ajá, presencial. Esto ha sido hace poco, nada más, hace un par de semanas, pero no, mira. no sé si el próximo año ya los extranjeros se animen a venir a las competencias, ahora que se han enterado que las vacunas aún no llegan a Perú, ¿no? Eso, Ah, sería una incógnita. Si en todo caso, si vienen, ya dependerá pues de la organización de cada federación, de poderles garantizar a los extranjeros que no les va a pasar nada, ¿no? Ya esas son decisiones claro. de cada dirigencia, ¿no? Decisiones personales para que no les suceda nada a sus deportistas. Bueno, el otro año, pues la competencia más importante serán los Juegos Olímpicos de Tokio, que se Lo de postergaron. Tokio. Este año se postergó, claro, claro. Tokio Claro que sí. 2020 va a ser, pero se ha mantenido el nombre, pero se van a realizar el 2021. Hasta el momento, en Perú hay 17 deportistas clasificados a Tokio. El Comité Olímpico espera que se clasifique en 30. Aún todavía quedan competencias selectivas y Ajá. bueno, el próximo año la expectativa va a ser eso, ¿no? Quienes logran la clasificación para Tokio y bueno, y aquellas disciplinas que no son olímpicas también tienen calendarios ya Claro. establecidos que poco a poco van a ir reactivando su participación a nivel internacional. Y bueno, como Dentro de este sí, campo que tú estás mencionando, Judith, sinceramente hay deportistas que obviamente están dentro del calificativo. Algunos han seguido entrenando, otros no. Entonces es muy difícil de repente llegar a la marca que piden. Y la otra pregunta que te quería hacer, ¿por qué hay ese divorcio entre algunos, no sé, tú me lo puedes decir mejor que nadie, hay un divorcio entre algunas federaciones, el IPD y los deportistas? Siempre he escuchado, te consta a ti, en varios años he escuchado eso, que hay deportistas que no han recibido el apoyo del IPD, la federación, y se la buscan solos. ¿Qué está pasando? No alcanza el presupuesto, ahora con este año menos que nunca va a alcanzar el presupuesto, pero yo pregunto, ¿qué pasa con los años anteriores? ¿Qué ha pasado con ese dinero que se ha destinado para estos deportistas? Porque hay algunos que se quedan huérfanos de apoyo, y se ha visto incluso en el caso del fondismo, ¿no? Que hay gente que la empresa privada ha tenido que echar mano y el IPD, la federación, muy poco. ¿Sabes de algunos otros casos en algunas otras federaciones? Cuéntanos un poquito aquí por el multiverso del fútbol, Judith. sí, lo que te quiero decir al respecto sobre el apoyo a los deportistas es que siempre se habla, pues, ¿no? De las dificultades económicas, pero haciendo un balance en retrospectiva, yo pienso que ahora los deportistas peruanos sí tienen mejor apoyo que antes, ¿eh? Porque cuando yo iba a cubrir los deportes, ahí efectivamente sí eran verdaderos deportes amateur, no tenían nada, no tenían buenas sedes, no tenían apoyo, entrenaban, por ejemplo, en el caso del karate, bajo una escalera, descalzos, Mira, en lugares nauseabundos, sin embargo, iban Dios y mío. lograban medallas, eran campeones sudamericanos, panamericanos. Claro. Ahora el IPD tiene un programa que es el programa de apoyo al deportista y también tiene un programa Vámonos con Tokio, donde los deportistas clasificados reciben una remuneración, igual el apoyo al deportista, ¿no? Claro, de acuerdo a la recomendación de cada una de sus federaciones. Siempre hay algunas excepciones donde el apoyo no les llega. Podemos generalizar que todo es color de rosas, pero si comparamos la realidad anterior con la actual, O sea, la sí, de hace 10 años con la actual, mejor no dicho. más Más todavía. Ok, ok. más Ah, mira. todavía. Entonces, yo pienso que ahora están mucho mejor los deportistas y ahora con las sedes que ha dejado Lima 2019, que ahora está a cargo del proyecto Legado, eh, mm, eh, los deportistas peruanos tienen mucho más facilidades para poder entrenar en verdaderos escenarios, ¿no? Donde no se puedan lesionar, donde puedan tener muy buenos campos de entrenamiento, lo que antes no sucedía. Antes no Claro. sucedía eso. Había demasiadas carencias económicas. Mira. Sí.
Ah, qué interesante, Judith. Judith, y hablando de Lima 2019, los Panamericanos, cuéntanos un poquito qué tal la experiencia, cómo lo viviste tú que has estado en el palmo a palmo en el día a día, y qué balance te dejó en ese entonces, el 2019, con proyección al deporte peruano para esto, bueno, para esta pandemia y el 2021 que viene. No, una linda experiencia. Para mí fueron mis primeros Juegos Panamericanos, así que Ah, mira, los viví intensamente. Bueno, para todo periodista deportivo hacer el ciclo olímpico es importante, ¿no? Ya tengo un ODESUR, tengo un bolivariano, ahora tengo un juego panamericano, solamente faltaría una olimpiada. Entonces, son como pequeñas condecoraciones que tenemos los periodistas deportivos el hacer el ciclo olímpico. Entonces, han sido mis primeros Juegos Panamericanos Lima 2019, así que me di íntegra. Prácticamente no dormía, terminé con unas ojerotas enormes, pero Dios mío. con la satisfacción de realizar una muy buena cobertura, porque yo me propuse hacer una muy buena cobertura y aparte de ir a cubrir, brindar la mayor información que se pueda al público que me sigue vía los blogs y el canal de YouTube, ¿no? Y para qué Claro, claro. la gente estaba muy ávida de información, porque por lo general, en un principio, bueno, transmitía la televisión, pero la televisión no transmitía todas las disciplinas deportivas. Así. Incluso me creé un blog especial que lo puse de nombre Periodista en los Panamericanos, donde informé de toda la participación peruana un blog exclusivo creé para los Panamericanos. Y Claro. aparte informé en los canales y en mis blogs y en mi revista, ¿no? Y las redes sociales también de cada una de las informaciones, de las medallas que lograron los deportistas peruanos en los Juegos de Lima 2019. Sin duda una linda experiencia y yo pienso que ha sido el trampolín, sobre todo para los deportes parapanamericanos, que Cierto. tenían mucha cobertura, No había mucha difusión, ¿no? Claro. claro, y a través de los Juegos Panamericanos han tenido una mayor difusión, al igual que las otras Sí. disciplinas deportivas. Y entonces esta experiencia ha hecho de que ahora surjan muchos medios digitales, sobre todo ahora en la pandemia, donde todo es digital. Y Ajá, bueno, nosotros. claro, y ahora han volteado sus ojos a que existen disciplinas deportivas. Muchos dicen, no, el deporte amateur no vende, el deporte amateur no tiene gente, pero sin embargo, son como cerca de 50 disciplinas deportivas y si no hubiera público cautivo para cada disciplina, ¿cómo que no va a existir? ¿Cómo que no va a haber? Lógico. Eso es mentira, que no hay público, porque inclusive en los Juegos Panamericanos los escenarios estuvieron llenos, no solamente para los parapanamericanos, sino para los parapanamericanos. También es así que los mismos dirigentes del área panamericana dijeron que Lima 2019 habían sido los mejores Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de la historia. Entonces, Miren, claro, entonces yo pienso que ello ha permitido para que Perú no solamente se dé a conocer a nivel internacional, sino que también los deportistas peruanos tengan una mayor visibilidad, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y bueno, yo creo que se merecían, porque ya el deportista amateur, ya esa palabra solamente ha quedado para el cliché, pero realmente el deportista amateur ya no existe. No no es. existe. Un deportista, si quiere ser un deportista calificado de alta competencia, no puede ser amateur, pues. No El puede deportista ser. tener un entrenador, tiene que tener un plan de No. trabajo, tiene que tener giras internacionales, si no, ¿cómo logra las medallas? Esfuerzo y sacrificio, sobre todo, ¿no? Claro, ¿y cómo le puedes exigir a un deportista que cuando vaya al mundial o a unos Juegos Olímpicos, si previamente no ha hecho un circuito o un tour mundial antes de llegar a una medalla? Por ejemplo, para los Juegos Olímpicos, donde Perú ganó la medalla de plata, el profesor Mambopar me dijo que habían hecho 2 vueltas al mundo. Por eso es que Perú llegó a lograr la medalla de plata, no fue casualidad. Ellos ya estaban preparados para lograr un podio. Si no lograron el oro fue pues, por esos avatares del destino, pero lograron el objetivo de lograr la medalla de plata, de llegar al podio en Seúl 88.
Y eso fue porque en esa época ya otra disciplina, pues otra mentalidad, ¿no? Lógico, lógico. Coreano, que se adelantó a su época. Ahora nosotros en esta época queremos que el deportista logre una medalla en los Juegos Olímpicos. Es casi imposible, pues porque el deporte peruano ha ido avanzando poco a poco, pero no pretendas sacarte un 20 si no has estudiado para obtener ese 20. Entonces, claro, es paso a paso, paso a paso. Cuando tú ya veas, totalmente de acuerdo. claro, cuando tú ya veas que un deportista gana un título sudamericano, gana un título panamericano y ya obtiene una medalla mundial, y si ese deportista clasifica a unos Juegos Olímpicos, entonces ahí tú paras la oreja y dices, ah, él puede lograr una medalla. Pero tienes que ver también los rivales que lo rodean, tienes que ver el momento. De repente se puede presentar una lesión, tantas cosas que pueden suceder, pero ya tienes que ver que haya una continuidad. Si hay una continuidad en el camino, entonces cuando ya llega al top 10, al top el deportista, entonces es porque pues ya alcanzó el nivel como para poder lograr un máximo galardón, ¿no? Y bueno, en esta generación de Lima 2019 hay muy buenos deportistas y yo pienso que si continúan con el apoyo van a poder lograr su objetivo, pero una medalla pues no se logra en 5 años, una medalla se logra. A eso me refería justo, yo dije, Claro, a cómo irradia, ¿no? años, Para lo que tú dices. claro, Claro. 10 años. Pero te pregunto así a boca de jarro, ¿es una valla alta que ha dejado Lima 2019 a los deportistas peruanos? A los otros países, yo pienso, en organización. Y bueno, los deportistas peruanos han cumplido con lograr las medallas y han ido avanzando poco a poco. Ahora, para los Juegos Olímpicos, ya el hecho de ya clasificar a unos Juegos Olímpicos ya es un galardón para un deportista. Claro. Permíteme, yo te lo decía, ¿sabes por qué? Porque supuestamente en este Lima 2019 hay varios deportistas que ya han vencido sus marcas, han roto sus marcas y están por encima del promedio. Entonces, yo te decía, ahora con todo eso de pandemia, obviamente la valla que dejó Lima 2019 tiene que ser un poco más alta, ¿no? La vara va creciendo porque ya las marcas no se van a quedar ahí, sino más arriba y más arriba y más arriba, ¿verdad, Judith? Claro, cada ciclo olímpico tiene que ponerse un objetivo. Si tú no cumples o no superas ese objetivo, entonces quiere decir que has fracasado. Entonces, cada 4 años tendrán que evaluar. En este caso, los próximos Juegos Panamericanos son Santiago 2023. Lo único lamentable nomás de Santiago 2023 es que llegó ahora último la información que no lo van a considerar al frontón. Entonces, ha sido debut y despedida en Lima 2019. ¿Por qué, Judith? Porque dice que no se pusieron de acuerdo los dirigentes. Y ahora no te creo. Y no han apelado, no han conversado al respecto para que pueda al menos siquiera por esta vez y luego cumplir con todo lo demás. No, en Lima 2019 inclusive Perú arrasó con las medallas y claro, el deporte del frontón es medallero, pero claro que sí. Lamentablemente se va a privar de esa disciplina Perú en los Juegos de Santiago 2023. No va a estar, porque no llegaron va a estar la pelota vasca, dice como front ball, pero no el frontón. Mira, ellos querían, claro, porque el frontón es un deporte que nació en el Perú, entonces si ya hubiera estado en Santiago 2023 ya se hubiera difundido, mucho mayor, pero ya 4 años de atraso que no lo difundan, ya prácticamente pues le cortan las alas, ¿no? A una disciplina que estaba en alza. Y ya la noticia la ha dado la misma de Paleta Frontón, ¿no? Hace unos días lo ha dado. Entonces, mira. Sí, ya están resignados ya, pues. Lamentablemente no ha sido considerado en Santiago 2023. Y ahora con qué motivación seguirán los deportistas de esa disciplina, porque si no están considerados, lo único que lo van a tomar es como si fuera prácticamente una pichanga. No, van a seguir compitiendo seguramente a nivel sudamericano. Eso sí, ¿no? Eso sí. En sus competencias federativas a nivel internacional, pero lo que todo deportista siempre aspira es lograr el ciclo olímpico. Claro, lógico, Judith, porque estás ante todos los ojos del mundo. O sea, no estás en los ojos solamente de tus amigos de barrio o tus amigos de los que juegan siempre o de Sudamérica, sino a nivel mundial, así como el fútbol, ¿no? Que
que es a nivel mundial y que obviamente la cita siempre es cada 4 años. Pregunta a boca de jarro, y de repente si te incomoda un poco, tú me lo dices, no me la contestas, tienes todo tu derecho de eso. ¿Por qué sí se le dio carta libre al fútbol para que vuelva y no a los otros deportes? Por ejemplo, el bádminton demoró, el ajedrez o aquellos deportes que tienen un distanciamiento. ¿Por qué sí al fútbol, que es un deporte de contacto, y por qué no a los otros deportes que tenían distanciamiento? Cuéntanos un poquito aquí, ¿cuál es tu opinión al multiverso del fútbol? Bueno, yo pienso que el fútbol, por ser el deporte que más popularidad tiene en el país, seguramente. Debe haber sido por motivos económicos, supongo. Porque a partir del fútbol ya después ya vinieron los demás deportes, porque el primero en reactivarse fue el bádminton y después ya siguieron los demás deportes. Inicialmente le dieron al fútbol y después ya los demás deportes siguieron en el camino. Pero tenía que ser a la par, pues, ¿no? Pero han tenido varias fases, pues fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y el fútbol inició inicialmente y luego ha seguido las otras disciplinas deportivas. Pero ahora tú me preguntas por qué. Solamente la razón lo sabrá el IPD, por qué le dio el permiso inicial, ¿no? Al fútbol. Pero en todo caso... ¿Y qué tanta fuerza tuvo Ricardo Gareca para, te acuerdas, hablar con Vizcarra, con Cateriano, con toda esa muchachada que al toque le hicieron caso? Es que lo que pasa es que como supuestamente nos llevó al Mundial, bueno, tiene ese crédito para decir, bueno, hablo con la presidenta Judith Chukipul, vuelve el fútbol o me voy. Así de simple. Y para que no se vaya, aceptaron y mira, ¿ves? Volvió el fútbol y hubo bastante contagiados, mi estimada Judith, ¿no? No discuto tampoco que en otras federaciones no ha habido contagiados, pero en el fútbol hubo bastante contagio de COVID. No, sí es un peligro de todas maneras, pero ya vamos a tener que acostumbrarnos también a vivir con el COVID, siempre siguiendo los protocolos de bioseguridad, porque tampoco no podemos estar, imagínate, todo el año encerrados sin hacer nada y esperando la famosa vacuna, y ahora nos hemos enterado que ni siquiera han hecho un contrato para la vacuna. Entonces, imagínate si no se hubiera reactivado nada. Imagínate que recién, al enterarte de esa noticia, ¿cuánta gente sin comer estaría? Claro, en la parte fundamental que mueve el país, la economía. La economía. No, lamentablemente, pues nosotros somos un país donde la gente vive el día a día, sino que a raíz de la pandemia se ha agudizado más. Se ha desnudado todo ese problema. Se ha desnudado lo que no se veía ante una aparente... Lo que no querían ver de repente. Claro, pero en realidad mucho se critica a los ambulantes, ¿no? A la gente que vive el día a día, pero ese es un modo de vivir de esas personas. Claro. Se le puede criticar todo lo que sea, pero ¿quién les da de comer? Esa es la triste realidad, pues, de la economía peruana, ¿no? Entonces nosotros, el ambulante que te malogra, te afea la vista y todo, pero ¿qué? ¿Cómo comen esas personas? ¿Tienen hijos? ¿Tienen familia? Lo ideal sería, bueno, que Vizcarra ha querido hacer eso imitando a otros países, pero al final su idea fue buena, pero logró que la gente se aglomerara en los bancos, porque en otros países que tienen, Estados Unidos, que tienen gran capacidad económica, las personas reciben una remuneración para no salir de su casa en épocas de pandemia. Pero, claro, acá en el Perú les han dado bonos, pero no les ha llegado. No les ha llegado el bono a todos. El bono no les ha llegado a todos. No. A mí no me ha llegado porque yo trabajo. Claro, a mí no los ha llegado a todos. No les ha llegado a todos. Entonces, y aparte, todo eso ha generado también aglomeraciones y en la aglomeración mayores contagios también y todo. Sí, ahora lo que tienen que hacer es seguir con los protocolos de bioseguridad. Si tienes que salir, usa tu mascarilla, tu protector, tu saco anti-COVID,
Tu también protector facial, todo eso, ¿no? todo eso, tu alcohol. Siguiendo todo eso, yo creo que no va a pasar nada, porque como yo también en mi familia, yo soy la que tengo que salir de vez en cuando a hacer las compras, yo sigo Sí. con protocolos de bioseguridad y cuando vengo Ajá, manteniendo distancia social, haciendo el aseo completo de toda la ropa que has utilizado. claro, Bueno, mira, claro. ya han pasado varios meses, ya cumplimos el año y afortunadamente seguimos todavía acá sin mayores problemas, ¿no? Y aparte también la alimentación, hay que cuidarse bastante. Hay que, Cierto. sí, comer bien, que no significa comer grandes potajes, Chatarra. comer lo necesario como para que tu cuerpo se nutra y se alimente. Y de esta manera eleves tus defensas, porque si te ingresa el virus, en esos 15 días que demora, que te ataque leve, que no sea tan fuerte que tengas que llegar a una sala UCI donde lamentablemente acá no hay, pues, ¿no? Si llegas a No. una sala UCI prácticamente ya te despides de este mundo, lamentablemente si es que no tienes recursos para curarte. Entonces Sí. cada persona tiene que tomar conciencia ya. Ya el gobierno ya hará su parte, pero cada persona ya tiene que tomar conciencia de cuidarse. Ya tú como ciudadano, ya tú solo te tienes que cuidar. No vas a esperar que el presidente venga y te cuide y te diga a cada momento, oye, ponte la mascarilla, oye, usa tu alcohol. No, tú de frente, con tu alcohol en la mano, tu mascarilla, tu protector facial y así. Así hay que ir. Cierto. Ya las costumbres ya creo que quedarán ya para siempre, ya porque vamos a tener que ya convivir con el virus y aparte ya te quedan pues en la memoria, ¿no? El distanciamiento social, el saludo con el Todo cubo, eso. Imagínate, todo una de eso. las cosas que veo el peruano, o sea, aparte que es irresponsable, creo que es la cultura también, Judith, y creo que eso no solamente se ve en la sociedad, sino también en el deporte, en la cultura de uno mismo, ¿no? Mantenerse, cuidarse. Una de las cosas características del peruano es que le gusta tomar, le gusta la fiesta, y lo peor, estar en la calle, oye, mira mi Yuiga, estoy tomando, ¿ah? Estoy feliz, pero realmente esa persona supuestamente, entre comillas, feliz, no tiene a veces hogar, es separado, está en otras cosas, y lamentablemente eso se ve. En mi zona también he visto ahí, antes de la pandemia, gente que venía de otro lado con su carro en el parque tomando. Dios mío. O sea, esos hábitos hay que cambiarlos. Nadie dice que no puedan celebrar, nadie dice que no puedan reunirse con la familia, esto, pero en esta situación de pandemia tienen que abstenerse de eso porque es lo menos importante de la diversión. Es cuidarte tú, me cuido yo, cuida a tu familia, cuida a tus abuelos, a tus padres, a tus hijos. Pero a veces, lamentablemente, el peruano irresponsable, entre comillas, no todos, lamentablemente, pues no entiende razones, ¿no? Y poco o mucho se ha visto también, Judith, en el caso de los jugadores, los futbolistas indisciplinados, ¿has visto, no? Porque no Sí, estaba al tanto de algunos jugadores indisciplinados que lamentablemente no les importa de vacaciones, yo hago con mi plata lo que quiero, bueno, puedo tomar libremente cuando me la gana. O sea, esas situaciones tampoco se dan, ¿no? Y no son un buen ejemplo, ¿no? un mal ejemplo. No, Así es, Judith. Sí, dime. y en el caso de los futbolistas que tú hablas, la sanción debería ser doble porque ellos son figuras públicas que Lógico, que tienen seguidores. Y entonces una persona común y silvestre que los ve dice, ah, pero esa persona lo hizo, yo también lo hago. Entonces tienen que cierto, tener cuidado qué mensajes envían, ¿no? A sus claro que seguidores. sí. Pero Claro ya que eso sí, ya Judith. falta madurez, pues falta madurez. Eso, Ujú. nos falta madurar como sociedad y como personas. Judy, como estamos en Multiverso aquí en vivo, con Judith Chuquipul, destacada periodista deportiva, lo máximo, uno de mis referentes dentro del periodismo. Aquí en el Multiverso también escuchamos a los oyentes, leemos los comentarios, Judith, y hay varios oyentes que ya te están saludando y quisiera pasar a leer algunos comentarios, mi estimada Judith. Sí, no Gracias hay por estar aquí con nosotros. problema. Arturo Sí, Flores, saludos, dice, saludos Juanjo, pregunta Judith, ¿quién era Oscar Artacho? ¿Quién era mejor, perdón? Oscar Artacho o Puerto Río. Dice, ay, 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 qué preguntita. Cuéntanos, Judith, aquí al multiverso del fútbol. no, yo no creo en que haya personas mejores, sino que cada uno en su época En su sido un momento, ¿no? claro, ha sido un referente, don Oscar Artacho. Yo recuerdo que
escuchaba las clásicas mesas redondas cuando yo estaba en el colegio y me gustaba escucharlos. Antes de dormir prendía mi radio, Mira. sin pensar, sin imaginar que yo iba a integrar el plantel de pregón deportivo. Pero sí, ya quería ser periodista, ¿o no? Eh, ya en el último año del colegio, sí, ya me Sí. decidí que era periodista, pero Ah, mira. yo escuchaba, prendía mi radio, 9 de la noche, me acuerdo que eran las mesas redondas, y me Claro, gustaban claro, claro. las mesas redondas de Yo pregón tenía deportivo. a Ligman Gallo Gallista. ¿Te has escuchado él alguna vez este Yuit? Sí, creo, ¿no? El Sí, maestro sí, sí, Ligman Gallo. sí, Claro, no, él, no, él le gustaba el básquet, ¿no? era bien Claro, polémico, don Luis Gallo, ajá, sí. polémico. Yo llamaba a Ligman y tú sabes, pues el gustito del programa era lo que hacía el Che David cuando hablaba contigo y te incomodaba. Ese era el gustito del programa. Pero no, hay gente que, así como yo y otros, hablaban bastante de fútbol, comentábamos, y a veces cuando estábamos asados, porque tú sabes que eres hincha de Alianza, ¡ay, a Ligman! Y empezaban a soltar la pachotada, ¿no? Pero sí, gran recuerdo también del maestro Ligman Gallo ahí, Pocho Rospigliosi y don Oscar Atacho Morgado, que me acuerdo su frase, qué bonito juega en Perú que pierde 5-0. Siempre decía, seguimos con los saludos. Arturo Flores dice, Juanjo, ¿qué pasó con el Sport Huancayo? Nada, ahí está armándose, hermano, está armándose. A ver, Arturo Flores dice, ¿qué opina de Che David? Trabajó con él, espeso era. Cuéntanos aquí al multiverso del fútbol, Judith, cortito con el Che. No, con David siempre me he llevado bien, ¿ah? Nunca me he llevado mal. No, Acá dice el hombre que es espeso, dice. No. Bueno, no, yo no era tan espeso, era procuro yo, polémico. cuando trabajo siempre procuro llevarme bien con mis compañeros de trabajo. Y en este caso, no, con David no tuve ningún problema. No, no tuve ningún Chévere, problema. todo tranquilo. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, seguimos con los saludos. José Tello León dice, saludos Juanjo, saludos Judith. Gracias José por estar ahí con Saludos. nosotros también. Saludos para ti. José Tello dice, ¿qué opina de que Alianza se fue a segunda? ¿Es culpa de los jugadores, técnicos o dirigentes? A ver, Judith, una Todos. pregunta de lo que no menos fútbol, pero de repente tienes una opinión. ¿Qué crees que pasó con Alianza? ¿Son los jugadores, el técnico, los dirigentes? Todos, pues todos, porque cuando un equipo gana, ganan todos, y cuando un equipo pierde, pierden todos. Es un conjunto. Y al menos el fútbol es un juego de equipo. Si una de Claro, mal, fracasa todo. Y ahí claro está. que sí, Como, claro que como yo sí. siempre digo, si no has estudiado para sacarte un 20, ¿cómo quieres sacarte un 20? Ahí está la Imagínate. respuesta. Claro. No, clarita, clarita. José Tello dice, ahora que se viene el recuento del año, ¿cuál cree que sea el mejor medio digital? Ay, ay, ay. ¿Cuál ¿Alguno crees? que ha seguido, que has estado viendo? Aparte del Bueno, multiverso del fútbol. eso te iba a mencionar, el multiverso del fútbol. Eh, Gracias. eh, De ti. bueno, yo pienso que este año ha hecho un buen trabajo, Somos Conexión RTV de Raúl Hernando. Pienso Claro, que también, también. ha Sí, sí. hecho, ha hecho un muy buen trabajo Ahí con más y conocemos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, sí, bueno, tiene bueno. una programación intensa, mañana, tarde y noche, y está difundiendo no solamente el voleibol, sino diversas disciplinas. Diversas. Creo que si nos decidimos por un ranking, me parece que ellos están liderando en este momento, ¿no? Yo en ese sentido, yo no soy mezquina con los colegas. Como tú has podido apreciar en la página de Facebook, yo comparto. Noticia que me llega y yo sé que no la puedo cubrir, lo comparto. ¿Por qué voy a ser egoísta de no compartir el trabajo de otros colegas? Porque al Claro final que sí. el que gana es el Claro, el público, público se gana, obvio, obvio. el que gana Eso es. y el que decide a quién le gusta y a quién no le gusta, ¿no? Claro, y si no te gusta, cambias o dejas de ver y te vas a Ah, otro lado, ¿no? es normal. Así de sencillo. En los medios digitales hay mucha democracia en ese sentido, así que Así es, mi estimada bueno, Judith. Joel Ochoa López, mira lo que dice. Saludos, Juanjo. Mi enorme saludo a Judith. Tuve el honor, ay, 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 de trabajar con ella desde el año 1996, cuando ingreso a Pregón Deportivo. Grande, amiga. Oye, mira, Joel, hola Joel, ¿cómo estás? Sí, con Joel somos grandes amigos. Él también este año la estuvo pasando difícil, pues sí, bastante superó difícil. el COVID, lo hizo público, pero recibió el apoyo de todos sus amigos y todo, afortunadamente, Sí, su familia. Y bueno, él también ha marcado la hora, ahora que recuerdo, él también ha marcado la hora este año haciendo grandes entrevistas, ¿ah? Y claro que sí.
ha hecho entrevistas del recuerdo y ha conseguido primicias también. Y ya ha hecho de invitados internacionales. Así que saludos a Joel. Es uno de los muy buenos periodistas deportivos que le gusta mucho la investigación. Le gusta mucho la investigación. Otro de mis referentes, Judith Chuquipul, Joel Ochoa. Acá, Marco Enrique Peralta. Este muchacho es nuevo. Saludos, Judith. Que también supo ser productora de Sobre el Net con el maestro, don Pepe Toncón Yaste. Hola, Marquitos. El último valor de Pregón Deportivo. El último. Bueno, ahí también conduce con nosotros el multiverso, te cuento. También conduce con nosotros el multiverso. Sí. Ya, sí. Marquito Flores, ahí con sus opiniones. Nixon Emerson Morrillo dice, mujer que sabe de fútbol vale por 1000. Felicitaciones, Judith. Qué bueno. Saludos también, te saludo a ti, Judith. También gracias, Nixon Morrillo. Saludos. Tremenda invitada. Alejandra Pinedo dice, linda tu invitada. Gracias, Alejandra. Se me pasó hola, Juanjo. Gracias, Alejandra, por estar ahí. Bueno. Hola, gracias. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Y bueno, Judith, muchísimas gracias, de verdad. Un reconocimiento enorme a una destacada labor de más de 30 años en el periodismo deportivo. Creo yo que ha sido satisfactorio tenerte aquí como invitada, porque nos has dejado muchas enseñanzas, sobre todo, ¿no?, de ese periodismo que ya no se ve, el periodismo que está ahí, acucioso, que está exobjetivo, serio, que va a las federaciones a indagar, que se prepara para salir ante ante las cámaras, ante el micrófono, y obviamente esa labor la reconocemos muchísimo, Judith, y el aplauso respectivo para ti. De verdad, encantadísimo con haberte tenido aquí en el multiverso del fútbol, Judith, y tu despedida para todos los oyentes y televidentes del programa. Gracias, Juanjo. Tú anteriormente quisiste entrevistarme, no se pudo por lo que yo ya te expliqué internamente, con los familiares, pero en esta oportunidad todo se ha dado para que esta noche tengamos esta linda entrevista. Gracias por el reconocimiento y bueno, desearles a todo el público, a ti también, que el año 2021 sea de mucha felicidad, que tengan muchas bendiciones, sobre todo mucha salud, porque si uno no tiene salud no puede hacer nada. Ojalá que todos tengan salud en su casa. Este año ha sido un año muy duro para todos. Quien diga que no ha tenido un familiar enfermo, que no haya sufrido una pérdida, es mentira. Claro. Todos hemos tenido algo que lamentar en este año. Y bueno, estamos cerrando ya el año 2020. Esperemos que el 2021 sea mucho mejor, que venga cargado de bendiciones. Claro, y bueno, sí. Estamos a la orden. Estamos a la orden. Gracias, Judith. No. Judith, más bien, para que la gente, antes que te vayas, antes que te vayas, Judithcita, dinos tu página donde estás, para que la gente te pueda ver, buscar, encontrar de toda la info que nos has contado, que tú subes siempre ahí al Facebook, a tu blog y a tus demás redes. Por favor, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, me pueden ubicar en mi página de Facebook de Ole es un gusto, que está con la dirección del blog www.olesungusto.blogspot.pe, y también hay otra que le he hecho con el mismo nombre, Ole es un gusto, donde subo videos y entrevistas. Y aparte, bueno, en mis canales de YouTube, Ole es un gusto, mi sitioteca, Estación Voleibol, tengo mi canal personal Judith Chuquipul, mi fanpage también Judith Chuquipul. Y bueno, sí, en Ole es un gusto ya tengo más de 1.300.000 visitas. Sí, cierto. Yo lo he visto. El canal de YouTube que ha tenido más éxito y sobre todo en Lima 2019, arrasé con la sintonía, porque gracias a los videos que subía, ahí alcancé el 1.000.000 en solo 2 meses. Por eso te digo que el público ha estado ávido de información. Claro. Entonces, el público ahora recurre más a los medios. Pasan la voz ahí. Oye, mira. Sí, porque en los medios digitales la información está mucho más al día. Claro que sí. La información digital. Por eso que los medios digitales están teniendo éxito hoy en día. Hay muchas gracias, Judith. De verdad, muy reconocido, de verdad. Una linda entrevista que queda para el recuerdo y obviamente reconocido por tu trayectoria y por todo lo que brindas al deporte peruano. Y con ustedes, gente, nos vemos hasta mañana. Gracias, Judith. Chao. Nos vemos, chao. Nos vemos, Luis.